Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las transformaciones de Lorentz, por lo menos la introducción, para este curso de física moderna. Entonces, empecemos con qué serían las transformaciones de Lorentz. Son ese conjunto de ecuaciones para pasar de un sistema de referencia a otro a velocidad constante. Ya hemos visto que la transformación galileana que hemos trabajado en los anteriores capítulos no es válida cuando la velocidad de cierto objeto ya se está aproximando a la velocidad de la luz. Ahí es que no es válida. Entonces, en este capítulo, en este video, se van a deducir aquellas ecuaciones de transformación de coordenadas y también de velocidad. Hoy vamos a ver lo que sería de coordenadas, posiblemente el próximo video lo que sería de velocidad, que sean válidas para todas las velocidades en el intervalo desde 0 hasta la velocidad de la luz. A ver, la transformación de Hendrik Lorentz, que fue un físico holandés que vivió en los años 1853 hasta 1928, hizo covariantes, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. Y la importancia fue más allá de las ecuaciones de Maxwell, más allá del electromagnetismo, empezó a tener relevancia fue en el campo de la relatividad especial. Empecemos. La transformación de coordenadas de Lorentz es un conjunto de fórmulas que relacionan las coordenadas espaciales con las temporales de dos observadores inerciales que se mueven, ya como he dicho anteriormente, a una velocidad relativa v. Ahora, vamos a tener en cuenta que la transformación de velocidad es el conjunto que relaciona las componentes u sub x, u sub y, u sub z con u' x, u' y y u' z del mismo objeto, solo que en diferentes sistemas de referencia. Ahora, estas fórmulas constituyen ese método formal y mecánico para poder resolver entonces los problemas de la relatividad. Ahora, ¿cómo deducimos nosotros las transformaciones de Lorentz? Empieza con observar, empieza con deducir, no tanto deducir, empieza con la intuición, esa que se conoce como intuición física, esa es. Entonces, nosotros vamos a considerar los sistemas de referencia usuales S y S' con un eje X. Ahora, S' va a moverse a una velocidad v a lo largo de la dirección X positivo. Los orígenes de ambos sistemas de referencia van a coincidir en t' es igual a t es igual a 0, ¿cierto? En el origen. Entonces, una predicción acerca de la dependencia de x' con respecto a x y t sería entonces g factor de x menos v de t. ¿Qué sería g? G es un factor adimensional, no depende de x o de t, sino que es solamente una función del cociente de ambas velocidades, la del objeto y la de la luz. Tal que entonces g sería igual a 1 en el límite cuando v sobre c tiende a 0. Ahora, nosotros habíamos visto algo muy similar en la transformación galileana, solo que sin aquel factor g. ¿Listo? El hecho de que esta ecuación sea lineal en x y t también es importante porque se requiere que un solo evento en S corresponda a un solo evento en S'. La transformación inversa de coordenadas de Lorentz para x puede entonces escribirse en términos de x' y t'. Como ya habíamos visto antes, x' estaba en términos de x y de t. Ahora va a ser al contrario, pues transformación inversa. Nos quedaría x es igual a g factor de x' más v por t'. Esto se va a concluir a partir de cuál postulado de la relatividad especial de Einstein. El primero, el cual requiere que las leyes de la física tengan la misma forma en ambos sistemas de referencia inercial, en este sentido S y S', y donde el signo de v haya sido cambiado para entonces tomar en cuenta aquella diferencia en la dirección de movimiento de ambos sistemas de referencia. Ahora, hay una regla general cuando uno trabaja cómo obtener la inversa de una transformación de Lorentz, y se puede seguir por lo siguiente. Para obtener la transformación inversa de Lorentz de cualquier cantidad, toca que cambiar las variables primadas y las no primadas e invertir el signo de la velocidad del sistema de referencia. Ahora, vamos a volver a la deducción de aquellas transformaciones de Lorentz.
vamos a tomar las diferenciales de x primado y t primado, perdón. Entonces vamos a formar una expresión que relacione la velocidad medida. Empecemos con s primado, que sería velocidad primado de x es igual a el cambio de x primado con t primado. Y por ejemplo para s entonces sería velocidad, su componente en x sería entonces igual a el cambio de x sobre el cambio de t. Luego se va a determinar g, pidiendo que entonces la velocidad primada de x sea igual a c, como también la velocidad de x sea igual a c, según el segundo postulado de la relatividad, donde decía que la velocidad de la luz era igual para todo sistema de referencia inercial. Ahora, una vez que ya se determinó g, podemos entonces encontrar lo siguiente. Empecemos con x primado y x, donde nosotros teníamos aquel factor g multiplicando lo que ya conocíamos de las transformaciones galileanas. Ahora vamos a sustituir una ecuación en la otra y vamos a despejar por lo tanto t primado. No necesitamos t sino t primado. Al tomar las diferenciales, ¿a qué vamos a llegar nosotros? T primado es igual al factor g multiplicando ¿qué? Dentro de este paréntesis. Nosotros vamos a tener t más, y ahora este término dentro del paréntesis, 1 sobre g al cuadrado menos 1, va a ser supremamente importante ahorita después, multiplicando el x sobre v. Ahora, ya que nosotros conocemos esas dos ecuaciones importantes, vamos a tomar las diferenciales de esta primera y de esta tercera. Esas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a lo siguiente. Para en el caso de la primera tenemos dx primado es igual al factor g de x menos v de t. Y para entonces derivar, o sea, tomar la diferencial de la tercera ecuación, a nosotros nos quedaría derivada del tiempo al cuadrado, derivada del tiempo primado es igual al factor g multiplicando aquel factor. Solo que ahora nosotros conocemos que t ahora pasa a ser de t por la diferencial y x pasa a ser de x por la misma diferencial. Ahora, nosotros sabemos, porque ya lo hemos dicho anteriormente, que para un sistema de referencia inercial la velocidad de u primado de x, o sea el s primado, nosotros podemos llegar a esta expresión. Y entonces, si hacemos algunas simplificaciones, ¿a qué llegamos? Conocemos que es igual al cambio de x primado sobre t primado. Por lo tanto, en el numerador nos queda u sub x menos v sobre 1 más aquel factor que nosotros conocíamos antes, el 1 sobre g al cuadrado menos 1, y luego tenemos nosotros este dx sobre v. Todavía no lo voy a cambiar. Por el momento no lo escriban, este dx sobre v. Todavía falta hacerle la simplificación. Ahora, si nosotros conocemos que este u sub x es igual a la derivada de x con respecto a t, ¿cómo era el postulado 2? Que la velocidad de la luz sea c para cualquier observador, ¿cierto? Para cualquier sistema de referencia inercial. De modo que en este caso, nosotros vamos a tomar u sub x como c, no como s de x de t. También debe tenerse que u primado de x sea igual a c, y al usar esta condición se obtiene lo siguiente, para la velocidad de la luz. Ahora vean que acá nosotros tenemos un dx sobre v. Pues, como nosotros aplicamos ese dx primado sobre dt primado, entonces pudimos llegar acá a u sub x sobre una velocidad. Como ya habíamos entendido que u sub x primado y u sub x son iguales a la velocidad de la luz, pues nos queda aquel cociente. Y ese cociente es importante, el c sobre v, muy importante. Ahora, para poderse resolver esta ecuación, vamos a nosotros despejar g, que sería también conocido como el factor gamma. Factor gamma que ya lo hemos visto en varios videos, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, y tenemos ese cociente, solo que ahora no velocidad de la luz sobre velocidad, sino que ahora invertido y aplicándole el cuadrado a cada uno. Acá, o bueno, así la transformación directa de coordenadas sería entonces x primado es igual a gamma factor de x menos bt, y la transformación inversa sería x que es igual a gamma factor de x primado más bt primado. Para obtener entonces la transformación del tiempo, ¿sí? O sea, t primado como una función de t y x,
¿qué tenemos que hacer nosotros? A nosotros nos quedaría. Voy a copiar lo que teníamos anteriormente. Solo que ahora vamos a sustituir en la ecuación que el factor g es el factor gamma y hacer otras simplificaciones, por lo cual nos quedaría como t' es igual a factor gamma factor de t menos v por x sobre la velocidad de la luz al cuadrado. En resumen, las transformaciones completas de las coordenadas entre un evento que ocurre en un sistema de referencia dado S en x, y, z y t y en S', un sistema de referencia inercial S', sería de x', y', z' y t'. Por lo tanto nos quedaría lo siguiente, estas transformaciones completas. Esta no es una matriz, no es una matriz aunque parezca, son las transformaciones que podemos nosotros identificar cuando nosotros hacemos la transformación de S a S'. Acá estoy escribiendo yo todas las ecuaciones importantes que hemos encontrado, teniendo en cuenta que Y y Z no están cambiando solamente dependiente de X y T, donde nosotros tenemos en cuenta que factor gamma es igual a aquella expresión que ya hemos visto en varios videos. Ahora, eso fue para la transformación de Lorentz para S a S'. Ahora, si nosotros queremos encontrar la transformación de Lorentz inversa, o sea, para S' a S, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya se los he dicho anteriormente. Si vamos a desear transformar coordenadas de un evento en ese sistema de referencia S' a S, vamos a reemplazar V por menos V, o sea, invertir el signo, e intercambiar las coordenadas primadas y no primadas en las ecuaciones que ya hemos visto. Por lo tanto, la transformación inversa resultante estaría dada por ¿quiénes? Cuando transformamos de S' a S, ¿de quiénes? Listo. Anteriormente teníamos un x', ahora vamos a tener un x. Es igual a factor gamma de x' más v por t'. Acuérdense que tenemos el más por el intercambio del signo. Anteriormente teníamos un y' es igual a y, ahora vamos a tener un y es igual a y', lo cual pues no cambia. Ahí se puede evidenciar que y y z son invariantes. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con t? Ya no tenemos t', ahora tenemos t. Y t en función de t' y x', en donde tenemos factor gamma de t' más, porque cambiamos esa v, el signo, v por x' sobre c al cuadrado. Gamma sigue siendo el mismo gamma. Perfecto. Ahora, en la transformación de Lorentz, vamos a observar que t depende de t' y x', ¿correcto? Era dependiente de aquellas dos variables. Asimismo, nosotros podemos concluir que t' depende de t y x. Ahora, esto difiere del caso cuando nosotros hablamos de las transformaciones galileanas. Y acá vamos a empezar a trabajar un poquito lo de galileano. Un poquito, nada más. ¿Qué sucede en las transformaciones galileanas? ¿Quién se acuerda cómo era t? ¿Cómo se transformaba? T era simplemente igual a t'. Ahora, cuando la velocidad es supremamente menor a la velocidad de la luz, la transformación de Lorentz se reduce a la transformación galileana, a aquella forma. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad tiende a 0, la velocidad sobre la velocidad de la luz es menor a 1. ¿Por qué? Porque el denominador es mayor que el numerador. Y entonces, si le aplicamos el cuadrado, pues entonces sería aún menor. De modo que, ¿cómo se reducirían todas aquellas ecuaciones que nosotros pudimos evidenciar anteriormente con aquellos factores cuando nosotros hacíamos la transformación de S para S'? Ahora nos quedaría x' es igual a x menos bt, y' es igual a y, z' es igual a z y t' es igual a t. Así serían las ecuaciones de transformación de coordenadas galileanas dadas por aquello. Como para un recorderis. Ahora, vamos a terminar este video con un ejemplo. Y este ejemplo se trata de una consecuencia importante. ¿Cuál sería? La dilatación del tiempo, que está contenida en la transformación de Lorentz, por supuesto. Entonces vamos a determinar
que el fenómeno está contenido ahí mismo. Digamos que hay una fuente de luz ubicada en X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Se enciende repentinamente por acá, pasando por el eje X en un tiempo T1 y se apaga en un tiempo T2 en el sistema de referencia S. Todo eso sucede en S. Ahora nos van a hacer dos preguntas. Una pregunta A, una pregunta B. ¿En qué intervalo de tiempo se va a medir la luz encendida en un sistema de referencia S', si nosotros tenemos en cuenta que la velocidad constante pasa horizontalmente sobre el eje X? Y B, ¿cuál sería la distancia? Bueno, no lo voy a escribir como L, sino delta de X, porque es el eje que está cambiando, entre el instante en que se enciende la luz y el instante en que se apaga, según se mide en S'. Listo, ya tenemos algunos datos en S, nos falta S'. Pero entonces ustedes dirán, pues no son muchos los datos que nos dan, pero en realidad sí son varios. Hay dos eventos, evento 1, evento 2, P1, P2. Luz encendida, luz apagada. Hay dos sistemas de referencia, S y S'. Para S nosotros tenemos X sub 0, T1 y X sub 0, T2. Para el sistema de referencia S', vamos a tener X' sub 1 es igual al factor gamma, factor de X sub 0 menos la velocidad por el tiempo 1 de aquel mismo P1. ¿Qué sucedería con el tiempo primado sub 1? Algo bastante similar, solo que ahora en vez de X sub 0 tenemos T sub 1. Vamos a mantener con el X sub 0 y vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos encontrado anteriormente. ¿Qué sucedería con P sub 2 y cómo es el cambio con P sub 1? Que ahora ya no aplicamos X' sub 1 sino X' sub 2. X sub 0 sigue siendo el mismo y ahora vamos a aplicar este sub 2 en vez de T sub 1. Lo mismo sucedería en el T' sub 2. X sub 0, ahí está, solo que ahora T sub 1 pasa a ser T sub 2 y ese sería el único cambio. Por lo que entonces vamos a observar que hay dos coordenadas que no cambian, Y y Z. Esas no se ven afectadas debido a que el movimiento de S' es a lo largo de X, según se mide en S'. La luz encendida durante un intervalo de tiempo sería igual a su delta de tiempo primado, en donde nosotros tendríamos la expresión de T' sub 2, que sería factor gamma, haciendo toda la transformación galileana, menos lo que valdría T' sub 1. Tenemos que evidenciar ciertas similitudes y aplicar los signos de manera con propiedad distributiva, como habíamos hecho en álgebra. ¿Cómo? El factor común es gamma. Acá vamos a, por lo tanto, cancelar este cociente negativo y este positivo, y por lo tanto nos quedaría T sub 2 menos T sub 1. ¿Listo? Así nos quedaría. Ahora, ¿qué sucedería con el B? La pregunta B. Aunque los eventos 1 y 2 ocurren en el mismo lugar en S, se mide que ocurren a una separación de X' sub 2 menos X' sub 1 en S'. Por eso es que hice referencia al delta de X', donde ¿qué podemos nosotros encontrar? Gamma de X sub 0 menos gamma de V por T sub 2. Y luego nosotros vamos a tener en el otro término algo bastante similar, solo que aplicamos T sub 1 para X sub 1. Por lo que entonces, aquel delta de X' es igual a ¿qué? ¿Cuáles serían los factores comunes? Este positivo se cancela con este negativo. Nosotros nos quedaríamos entonces con gamma por velocidad, factor de T sub 1 menos T sub 2. El resultado es razonable, porque si se quiere reducir a aquel V factor de T sub 1 menos T sub 2, donde no tenemos aquel factor gamma, ¿cómo sería? ¿Para quién? ¿Para qué cociente? ¿Y en qué condiciones? Para el cociente de velocidad sobre velocidad de la luz, cuando es mucho menor a 1. Y si se reduce así. Así que hemos comprobado la dilatación del tiempo contenida en la transformación de Lorentz. Y habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada. He terminado este video por el día de hoy. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...